Como mencionábamos en las emisiones anteriores, el primer mes de la pandemia, el mes de marzo, transcurrió así, entre la anulación de la medida del recorrido militar, la primera declaratoria de estado de emergencia, la creación de la comisión, proselitismo de dádivas por parte de los principales partidos y la creación de los programas FASE y Quédate en casa. A finales de marzo, el ministro de Salud confirma que el país cuenta con 500 respiradores artificiales, mientras que el mes cerraba con 1.284 casos positivos y 57 muertes por COVID-19. El foco nacional siendo la provincia de Duarte, naturalmente, con el 52% de las muertes. El segundo mes, abril, transcurrió entre humo por el incendio de Duquesa, denuncias de corrupción en estado de emergencia y peligrosas aglomeraciones en peregrinación. Así, ese insólito mes cerró con las cifras de contagio y muerte 5 a 6 veces mayor a las de hacía 30 días atrás, para un total de 7.288 casos positivos y 313 muertes. El 1 de mayo, el ministro Montalvo aseguró que había una disponibilidad de 2.293 camas y 93 ventiladores para pacientes de COVID-19, un contraste significativo con los 500 ventiladores anunciados hacía solo un mes atrás por el ministro de Salud Pública. Ese mismo día inicia la nueva prórroga del estado de emergencia y el toque de queda naturalmente, por 17 días más, ordenados por los decretos 153-20 y 154-20. Mientras tanto, las dádivas de los partidos en campaña continúan. Gonzalo Castillo amplía la jornada de desinfección y tras haber traído el mes anterior unos médicos de Venezuela con la empresa Elidosa, el 4 de mayo repatria a 17 pescadores dominicanos que se encontraban varados en Jamaica. La boleta de Luis Abinader, por su parte, reitera jornadas de limpieza, amplía la denominada Ruta Solidaria e inaugura el 9 de mayo un segundo hospital temporal en Villa Vázquez. El 11 de mayo, el PRM denuncia formalmente ante el PEPCA el proceso de compras del Ministerio de Salud Pública, alegando mecanismos fraudulentos y sobrevaluación en lo adjudicado a la empresa Tools and Resources por 116 millones. Entre proselitismo de pandemia, denuncias de corrupción, reducción del número de ventiladores disponibles y la reiteración de la extensión del estado de emergencia, la primera mitad de mayo cierra con 12.110 casos y 428 fallecimientos. El 17 de mayo se emite el decreto 160-20, que prorroga una vez más el estado de emergencia por 15 días contados a partir del 18 de mayo, y el decreto 161-20 extiende el toque de queda hasta el 1 de junio, variando así el horario. El mismo día de emisión de ese decreto, que también fue el primer día en semanas sin nuevas muertes registradas en el país a causa del COVID-19, según informaban las autoridades, el presidente Medina se dirige a la nación y anuncia el plan de desescalada por fases, así como la creación de un nuevo programa de ayuda para emprendedores denominado PATI. Insisto, de la correcta aplicación de estas medidas dependerá que podamos seguir avanzando en las siguientes fases de la desescalada y el gobierno será estricto en su aplicación. 3 días después, inicia la desescalada. La primera fase, que transcurriría del 20 de mayo al 2 de junio, consistió en la apertura de micro y pequeñas empresas con el 50% del personal y las medianas y grandes con el 25% del personal. Se mantuvieron cerrados los lugares de entretenimiento y los de aglomeración de personas. Se sugirió además a las personas mayores de 60 años y o con alguna enfermedad de alto riesgo permanecer en sus casas y utilizar la modalidad de teletrabajo. Se dispusieron además protocolos obligatorios de prevención, distanciamiento e higiene, así como un horario diferenciado de apertura por tipo de negocio. Al 20 de mayo, el primer día de la desescalada, la ocupación de camas por COVID-19 permanecía por debajo del 50% de la capacidad según las informaciones oficiales. Al 23 de mayo, San Francisco de Macorís lideraba los fallecimientos a causa del COVID-19, reportando más del 16% del total de muertes por COVID en el país. Con cerca de 460 defunciones en total, las tensiones entre salud y la economía se manifestaron en la autorización de abrir las plazas comerciales, excepcionalmente el 25 de mayo, en ocasión del Día de las Madres, aunque el calendario original disponía naturalmente dicha reapertura para la segunda fase.
El 27 de mayo continúan las denuncias de falta de equipos por parte del personal médico. 200 enfermeras a nivel nacional infectadas con el COVID-19. ¿Qué implica esto? Que hay debilidades en las medidas que se están implementando, en los equipos de protección necesarios, porque parece ser que para el ministro de Salud Pública solamente es importante emitir una rueda de prensa todos los días a las 10 de la mañana y anunciar cuántos hay infectados y cuántos han fallecido. Para nosotros es importante que la población esté sana, que le demos respuesta a través de un buen cuidado, con un ambiente saludable y con los equipos de protección necesarios. Hecha la solicitud del presidente de prorrogar el estado de emergencia nueva vez, el PRM expresa el día 28 de mayo que el presidente lo solicita para beneficiar al candidato oficialista. En el prolongado estado de emergencia y a la vez en plena marcha de la desescalada, la segunda quincena de mayo cerró con más del doble de casos confirmados para un total de 17.572, así como 502 fallecidos.